El Museo Ferroviario Raúl Scalabrini Ortiz de la localidad de Aedo, al este del partido de Morón, anunció que concluyó con la limpieza integral de la emblemática mesa giratoria, la cual se ubica en el depósito de locomotoras de la empresa estatal Trenes Argentinos y todavía es utilizada para las formaciones de larga distancia. Esta plataforma sirve para maniobrar las máquinas de las unidades que se dirigen desde Once a Bragado y Pehuajó y también por el personal que tiene a su cargo el mantenimiento de la traza del ferrocarril Sarmiento, lo que le da una enorme ventaja operativa. Hacía años que no se le realizaba un mantenimiento a fondo, así que hubo que cortar el pasto dentro de la olla. Después, a pico, pala y carretilla, se fueron sacando grandes cantidades de maleza y tierra que se habían acumulado con el paso del tiempo. Fue una tarea ardua pero gratificante, ya que es parte del reacondicionamiento del predio que estamos llevando a cabo para poder recibir a la gente en un espacio más ordenado y seguro, sentenciaron desde la institución aedense. Tren Patagónico, continúan las tareas de reacondicionamiento de tendido férreo. Bueno, yo soy Pedro Gili, venimos con una cuadrilla de Aguadillo a ayudar, a trabajar en conjunto con la cuadrilla residente de acá de Viedma, a cumplir con las funciones de mantenimiento y bueno, trabajos programados que hay en la sección de Viedma. En el día de hoy hemos completado unos trabajos de velaciones, alineaciones, alguna sustitución de velaciones. Este trabajo lo tenemos que hacer hoy por hoy en la sección que abarca Viedma para brindar más confort y seguridad al pasajero. Subterráneos de Buenos Aires informa que se continúan renovando las estaciones del premetro. En esta ocasión, se avanza con la remodelación de la estación Nuestra Señora de Fátima que dejó de estar operativa desde el lunes 5 de febrero. Subterráneos de Buenos Aires informa que, en paralelo al desmontaje de las antiguas máquinas de cambio e instalación de las nuevas, se continúa avanzando con las pruebas integradas del sistema CBTC en la línea D, una vez finalizadas las obras. Esto va a generar mayor regularidad y más eficiencia en la operación para brindar un mejor servicio. Buenas noches, son las 2 de la mañana, estamos en la primera etapa de logística. El paso siguiente es hacer la desinstalación de los sistemas que están actualmente en funcionamiento, todos los preparativos de preparar la vía para instalar estos dispositivos nuevos y después entran en un proceso de ensayo. Hay que hacer un ensayo primero eléctrico-mecánico, posterior hacer pruebas con trenes y demás para obviamente garantizar la funcionalidad y seguridad de los dispositivos. Línea Urquiza, descarriló un tren que transportaba piedras desde la cantera de la localidad de Cursucuatiá con destino a Zárate. Ocurrió en Juan Puyol, en la provincia de Corrientes. Se cree que las altas temperaturas en las vías más la originada por el convoy hicieron que el mismo descarrilara violentamente. El personal, perteneciente a Monte Caseros, sufrió heridas leves. La empresa inició los trabajos para reparar las vías y liberar el lugar. Se espera la llegada de una grúa especial proveniente de Concordia. Santiago del Estero, descarriló una formación de trenes argentinos cargas en cercanías de la estación Bandera.
Córdoba, descarrilaron varios vagones de un tren de carga, en el sur del departamento de Río Cuarto, en el tramo comprendido entre las localidades de La Cautiva y General Lavalle. El siniestro no causó víctimas y se desconocen los motivos del descarrilamiento, aunque se informó que, debido al percance, se suspendió por 24 horas la salida del tren de pasajeros 572 que debía unir Justo Darácti a la estación de Retiro en Buenos Aires. Un destacado grupo de expertos, investigadores, consultores, trabajadores y comunicadores vinculados con el sector del transporte y el sistema ferroviario, publicó una carta abierta, alertando a los legisladores, al periodismo y a la opinión pública sobre los riesgos que supone el proyecto de privatización total del sistema ferroviario. El comunicado destaca fundamentalmente el peligro que supone la privatización de la infraestructura ferroviaria, tanto porque el abandono de la inversión pública profundizaría su deterioro, cerrando el lento camino de recuperación iniciado tras la tragedia de Once, como porque supondría incluso la posibilidad de que las vías y estaciones abandonen su función para pasar a comercializarse como terrenos. Vemos con especial preocupación la posibilidad de privatización de la infraestructura ferroviaria, ya que esto podría significar la liquidación de los terrenos ferroviarios con criterio inmobiliario, causando un daño irreparable. Esta subasta del patrimonio común es una descapitalización del Estado y una estafa al pueblo argentino en su conjunto. El documento además pondera la necesidad de preservar la recuperación de los servicios de pasajeros emprendida en los últimos 10 años y las inversiones en el sistema de cargas, todas obras posibles gracias a la inversión estatal y al financiamiento de la República Popular China, hoy también en entredicho. En efecto, la idea de que sea posible privatizar las vías, que había sido criticada hasta por Patricia Bullrich durante la campaña electoral, pasa por alto que no puede exigirse al sector privado que realice en solitario las inversiones necesarias para mantener la infraestructura ferroviaria, como deja en claro el resultado de 30 años de concesiones y como reconocen las propias cargueras privadas. El futuro de la operación es discutible, consideran los expertos, en tanto en la Argentina ya rige, aunque sigue pendiente de implementar en todos sus alcances, un modelo de acceso abierto o libre competencia, en que cualquier inversor privado podría competir brindando servicios de cargas o de pasajeros. Pero para asegurar esto, destacan, primero es necesario un consenso sobre la administración de la infraestructura ferroviaria que permita esa eventual competencia, independientemente de si los operadores son públicos, privados o mixtos. En todos los países donde existe un modelo de competencia, las inversiones en infraestructura y el control de circulación son asegurados por el Estado, resaltan. Por último, la carta llama a evitar limitar la discusión sobre el sistema ferroviario a su dimensión fiscal o financiera. El sistema ferroviario solo puede considerarse en el conjunto de sus externalidades, capacidad de transporte, abaratamiento del flete, reducción del costo laboral y aporte a la movilidad e integración urbanas, entre otros aspectos que escapan al resultado contable. En ese sentido, resalta, es razonable emprender una discusión sobre la tarifa de los servicios de pasajeros urbanos e interurbanos, pero este no puede ni debe ser el eje central del debate ferroviario. A diferencia de la ley de reforma del Estado de Carlos Menem, que habilitaba la entrega en concesión de los servicios que prestaba Ferrocarriles Argentinos, el proyecto de ley Omnibus, que volvió a comisión, prevé simplemente la privatización total de las 5 empresas ferroviarias del Estado, incluyendo a la gestora de infraestructura ADIF. En ese sentido, las consecuencias podrían ser mucho más devastadoras para el futuro ferroviario de la Argentina de lo que resultaron las concesiones del menemismo, experiencia que de por sí la enorme mayoría de los expertos del sector considera un fracaso. Al respecto, concluye el texto, es necesario evitar repetir errores cuyas consecuencias todavía paga la sociedad argentina en su conjunto.
El tren Rosario-Retiro rompió su récord, más de 300.000 pasajeros viajaron en 2023, fue una de las rutas más elegidas de trenes argentinos, además de haber tenido una gran temporada de verano. El flujo de pasajeros se mantuvo durante el resto del año, desde hace tiempo que la frecuencia que une la ciudad con Capital Federal viaja casi siempre con ocupación plena. En total, unas 300.000 personas utilizaron los servicios de trenes argentinos para este trayecto. Los datos se desprenden del último informe de la Comisión Nacional de Regulación del Transporte. En uno de los más brutales golpes al bolsillo de los sectores humildes, el gobierno de Javier Milei dispuso, desde el pasado martes, el aumento del pasaje de tren, que pasa a 130 pesos con aumentos que oscilan entre el 247 y el 169%. Según el recorrido, el argumento es el equilibrio fiscal y reducir los subsidios del Estado. Para concretar el golpe, la Secretaría de Transporte utilizó una maniobra judicial. El juez Ernesto Kreplak había anulado la audiencia pública en la que se trató el aumento porque se hizo a través de un chat, no de manera presencial. Sin embargo, el gobierno consideró que la apelación suspendía la cautelar dictada para el magistrado y con esa jugarreta impuso el aumento. La última palabra la tendrá la Cámara Federal de La Plata, que podría resolver esta semana. Mientras tanto, el incremento rige, como la ley establece que antes de dictar cualquier aumento en las tarifas es obligatorio convocar a una audiencia pública. El gobierno recurrió a una trampa, convocó la audiencia, pero de manera remota, a través de la web, y el que quisiera verter una opinión, que lo hiciera en una especie de chat. La administración Milei argumenta que opinaron 245 personas, el doble que en la oportunidad anterior. El secretario general del Sindicato de Conductores de Trenes La Fraternidad, Omar Maturano, respaldó el plan de lucha de la CGT y convocó a todos los sectores de la sociedad a construir un acuerdo nacional como salida a la crisis actual. Es momento de aunar esfuerzos para encontrar una salida justa de la crisis, según un análisis objetivo, ya que la única verdad es la realidad. Surge claramente que los únicos que sufren son los trabajadores y nuestros queridos padres, señaló el dirigente. En un comunicado, el sindicalista defendió el plan de lucha de la CGT y valoró el proceso de unidad para afrontar el delicado presente del país ante el bochornoso desbarajuste político, económico y social de este gobierno. Para Maturano, las acciones de Milei reflejan el absoluto desprecio del gobierno nacional hacia los valores e instituciones de nuestra democracia, y en esa línea se refirió a las disputas de intereses de diputados y gobernadores, que nos retrotraen a los peores momentos de nuestra historia legislativa, en donde la famosa Banelco parece resurgir de sus cenizas, para quitar derechos al pueblo argentino. El líder sindical hizo referencia a la conmemoración del próximo 1 de marzo del aniversario de la nacionalización de los ferrocarriles argentinos y adelantó que haremos sonar muy fuerte nuestro reclamo contra las privatizaciones en el sector. Fueron muchos los intentos de erosionar nuestra industria. El FMI con Frondizi y Alzogaray asentó el primer golpe y nos despojaron de miles de kilómetros de vías y centenares de estaciones. Las dictaduras subsiguientes durante los 60 y 70 prosiguieron la tarea achicando la industria ferroviaria. Y en los 90 el liberalismo vendió las joyas de la abuela, enajenando nuestras empresas públicas y atomizando y concesionando los ferrocarriles. 30 años después vemos cómo fracasó esa metodología privada. El accidente de la estación 11 es una muestra trágica de a dónde nos llevaron las privatizaciones, historizó. Maturano advirtió al presidente Milei, y aseguró que el pueblo argentino jamás perdonará y quienes lo acompañan, de cualquier ideología política, quedarán por siempre en la memoria del pueblo trabajador como traidores a nuestra patria. Nuestra crisis se resuelve con un acuerdo nacional, en donde participen todos los sectores de nuestra sociedad, aseguró, y advirtió parafraseando a Juan Domingo Perón, la paciencia tiene un límite, y cuando ésta se agota truena el escarmiento. Salta, durante el mediodía la policía que trabajaba preventivamente en la zona de paraje Piquirenda, en la estación se percataron de que un hombre se encontraba copiando retazos de las vías del tren. Al ser descubierto,
La persona en cuestión trató de darse a la fuga, pero los efectivos lograron demorarlo. Se trata de un hombre de 21 años. Seguidamente, realizaron un rastrillaje en la zona mediante el cual se hallaron 105 metros de vías férreas, fraccionados en retazos de 3 metros aproximadamente listos para ser trasladados. También hallaron 100 metros de cables. Finalmente, se procedió al secuestro de los elementos y se dio intervención a la Fiscalía Federal. Mendoza. Una formación compuesta por una locomotora y 25 vagones descarriló en el tramo entre las estaciones Cruz de Piedra y Palmira. Trenes Argentinos Cargas denunció que se trató de un hecho de vandalismo porque fueron dañadas en forma intencional las vías en ese sector. El hecho ocurrió cuando el tren cargado de áridos, al pasar por la curva de Garita Este, en inmediaciones del barrio Parque Norte, se salió de las vías. El personal de vía y obras que se acercó al lugar, determinó el faltante de 13 pares de eclisas, que son las fijaciones entre rieles. La patrulla policial que recorre la zona, previa al paso del tren, no advirtió el daño en la infraestructura de vía, ya que había sido tapado con tierra. Ante el hecho, se reforzó la custodia de la traza y se solicitó apoyo. En la denuncia del hecho, destacaron que Garita Este es el mismo punto en el que el pasado martes 30 de enero, otra formación del San Martín Cargas compuesta por 29 vagones cargados de carbón de coque procedente de la destilería de YPF, en Luján de Cuyo, sufrió un descarrilamiento. Chaco. Personal de la comisaría de General Pinedo tomó conocimiento sobre un incidente entre un automóvil y el tren, sobre la ruta nacional número 89 y las vías. Al llegar al lugar estaba únicamente el tren con 2 vagones acoplados del Belgrano Cargas. Los policías se entrevistaron con el maquinista Pedro Jiménez, de 33 años, quien adujo que momentos antes, un automóvil Chevrolet Cruze con 4 ocupantes oriundos de Tucumán, desviaron hacia la banquina por esquivar el tren, pero no llegaron a colisionar. Previo al arribo de la policía, el conductor del vehículo se retiró, ya que no hubo personas lesionadas. Misiones. La firma Ferrocarril Internacional Casimiro informó que el tren Posadas Encarnación no funcionará durante los días miércoles y jueves del mes de febrero. La razón de esta decisión es para realizar mantenimiento de vías del puente internacional, a cargo de Belgrano Cargas y Logística. Sin embargo, desde la empresa se resaltó que el servicio funcionará con normalidad durante el feriado de carnaval de este próximo lunes 12 y martes 13. Luego del brutal tarifazo anunciado por el gobierno, la imagen de personas saltando los molinetes de los transportes públicos se tornó cada vez más frecuente. En el caso de los colectivos, el boleto mínimo ya cuesta 270 pesos, mientras que para los trenes, la tarifa más baja es de 130. Además, vale aclarar que los usuarios que no tengan su tarjeta SUBE registrada pagarán un precio mayor, a partir del 1 de abril. Por eso muchos trabajadores intentan sobrevivir tratando de evitar el pago excesivo del transporte. Finalizó la obra de renovación de vías en la playa de maniobras de la estación Joaquín Vez González, en la provincia de Salta. Las obras comprendieron renovación total de la infraestructura de 6 vías de playa, instalación de nuevos aparatos de vía, instalación de accionamientos y señales enanas, izaje e instalación de torres metálicas de iluminación, iluminación de la playa de maniobras y formación de trenes, y obras de desagües. El equipo de mecánica de Tren Patagónico se encuentra trabajando en el mantenimiento y puesta a punto de los pares montados, ruedas y amortiguaciones de los coches de la formación.
tren patagónico, con el objetivo de garantizar la seguridad en el entorno ferroviario, comparte información importante para la comunidad en general. La colaboración de todos es fundamental para garantizar un ambiente seguro y libre de riesgos en el área ferroviaria.